¿Cómo resumir 40 años en menos de 90 minutos? Pues ese es el reto del Terrero de la Libertad, el documental sobre las 4 décadas de historia del Parlamento de Canarias. Hace unos días la cinta se presentaba en la Cámara Regional y muy pronto podrán verla aquí en Radio Televisión Canarias. Juanma Betancur es el productor ejecutivo y el guionista del documental. Hola Juanma, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, el Terrero de la Libertad, Sí. Mezclando, ya solo en el nombre, política y deporte, dos aspectos que tanto te gustan. Bueno, pero está extraído del himno de Canarias, Sí. ¿no? El himno de Canarias realiza esa cita, ¿no? Y es verdad que, bueno, que la política es un deporte de contacto, como la lucha canaria, puede o debe ser un deporte noble, como la lucha canaria, y la escenificación de la libertad, en el caso de un joven democracia española, está asociada al autogobierno, y el autogobierno en Canarias, bueno, viene marcado por estos 40 años de andadura autonómica, ¿no? Claro, el número es tan redondo, 10 legislaturas, 40 años, que creo que sí se prestaba un poco a formular este tipo de balance. ¿Han sido 40 años de brega limpia? Ha habido de todo, ¿no? La política exige la confrontación y la fricción, si no sería una mascarada. O sea, un parlamento en el que todo el mundo está de acuerdo no representa la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y luego pues ha habido sus jugadas de ajedrez, su cogida de muslos, su toque para atrás, y ha sido sus encerronas, ¿no? Y ha habido sus conflictos, y es normal, y en ese sentido el Parlamento Autonómico se parece bastante a los de otras comunidades autónomas, donde también se han dado cuestiones de confianza, mociones de censura, pactos que se rompen, pactos que duran, estos los menos. Solo dos de las 10 legislaturas, si damos por hecho que en esta legislatura el pacto va a durar, ¿no? Ya queda muy poco, el acuerdo de gobierno que salió del Parlamento se mantuvo durante los 4 años. En la presentación del documental en el propio Parlamento decías que se trata de una historia digna de ser narrada. ¿Por qué? Bueno, primero por la trascendencia, ¿no? Por la relevancia que tiene todas las decisiones que se han tomado en el Parlamento. Aquí el documental está más centrado en la historia del Parlamento, la historia autonómica es más extensa, son los gobiernos que ha habido y demás, ¿no? Pero primero por la trascendencia, segundo por la trascendencia de los acontecimientos a los que ese Parlamento se enfrentó. Primero, la construcción de la autonomía, después una etapa de crecimiento económico que también tenía sus efectos que hubo que afrontar, por leyes de moratoria, etcétera. Luego, la propia intrínseca inestabilidad de la política, que depara una serie de acontecimientos que son curiosos, ¿no? Con sus protagonistas, que los tenemos buenos, ¿no? Cualquier serial, ¿no? Y la política tiene una parte de teatro, necesita buenos protagonistas también. En última instancia, por una crisis económica, la de 2008, que afrontó las islas y todo el mundo desarrollado, y en ultimísima instancia, la pandemia, el volcán, una serie de circunstancias que han marcado esta legislatura y que desde luego sí componen un retrato coral con muchos protagonistas, de los cuales tenemos una fortuna, que es que casi todos ellos están vivos. Y están vivos, y además con el cerebro bastante bien, a pesar de la edad de algunos de los creadores de la autonomía. Y también es verdad que en el documental hay un recuerdo para aquellas grandes figuras de la política canaria que ya no están entre nosotros. Me refiero a dos presidentes del Parlamento, como fueron Pedro Guerra y Victoriano Ríos, y a figuras de la política como pudieron ser Adán Martín, que fue presidente autonómico, el único presidente autonómico que ha fallecido, y Juan Carlos Alemán, que fue dirigente del Partido Socialista durante muchos años también, y que también ha fallecido, ¿no? En estos 40 años, Juanma, ¿en qué ha cambiado el Parlamento canario y qué se mantiene igual, pasen los años que pasen? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Digamos que en su origen estaba muy marcado por la procedencia de sus integrantes, que en buena medida eran personas que habían tenido una tarea significada en la lucha por la libertad, en la lucha por la autonomía, en el combate al franquismo incluso, ¿no? Y entonces esa condición acompañó a esa primera etapa de la autonomía, ¿no? Empezando en figuras como el propio Jerónimo Saavedra, como Antonio González Vieites, como Pedro Lescano, Pedro Guerra, en otros ámbitos, pues como Francisco Ucelay, que era un hombre también del mundo de la empresa, que tampoco está entre nosotros, ¿no? Entonces, ese proceso de construir Canarias, esa frase de Jerónimo Saavedra formulada en la primera legislatura, Canarias es posible, porque no se sabía muy bien lo que iba a ser la autonomía. La autonomía iba a ser una suma de cabildos o iba a ser un ente propio, como al final se ha consolidado. Entonces, en eso sí ha cambiado. Ahora estamos en una realidad ya completamente estabilizada y consolidada. Nadie dice, ¿y de esto de la comunidad autónoma qué es?, ¿no? En ese sentido, estos son tiempos más
más sencillos de gestionar, más burocráticos, pero no tienen la emoción de los comienzos, pero al mismo tiempo se enfrentan a una realidad, la de la sociedad de hoy, que es, esto es una opinión personal, sensiblemente más compleja que la de hace 40 años, bueno, por la propia deriva de la evolución social, de la evolución de las tendencias económicas, por la influencia de la globalización y por otros muchos factores. Hablabas de que tenemos la suerte de contar todavía con muchos de los grandes protagonistas de la historia del Parlamento vivos. Te pregunto, ¿fue difícil sentar juntos a Paulino Rivero y a López Aguilar? Porque recordemos que Rivero con Soria le arrebataron la presidencia a López Aguilar, que había ganado las elecciones en aquel momento. Ese relato de la séptima legislatura es bastante jugoso, ¿no? Se produjo una victoria pues, muy amplia del Partido Socialista, pero sin embargo no gobernó por el acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Fue difícil sentarlos? Fue más fácil de lo que yo pensaba. Pero yo creo que también puedo confesar una pequeña, bueno, dentro de la cordialidad y la generosidad que quiero agradecer, ¿no? Que es que ambos me dijeron, bueno, que quiero reunirles a ti, a Juan Fernando, a ti y a Paulino, a ambos les dije poco la misma conversación y me dijeron, bueno, digo dos cosas. La primera reacción fue, bueno, lo hago por ti. No, quizás porque nos conocemos, pero en fin, uno, con toda humildad, uno tiene una trayectoria profesional y más o menos este era un proyecto que claramente quiere respetar y creo que ha respetado la pluralidad de enfoques que tiene la historia política de Canarias, ¿no? Y de ese, bueno, lo hago por ti, a que estuvieron comodísimos y que fue una conversación, pues, sinceramente, creo que muy fructífera y muy franca entre ambos, entre Paulino Rivero y Juan Fernando López Aguilar, muy sincera además, cosa que quiero agradecer. Y el que escuchaba esa conversación, el que escuchó posteriormente esa conversación y terció sobre ella fue José Manuel Soria, que también mostró una gran disposición. Y entonces en ese diálogo a tres creo que sale un representante no solo fiel de lo que pasó, sino también bastante jugoso, porque claro, hay una posición como conciliadora hoy, después de aquellas broncas de entonces, entre López Aguilar y Rivero. Y claro, José Manuel Soria observa y dice, bueno, se lo dicen ahora, pero que aquello fue tremendo, ¿no? Y es verdad que con el paso del tiempo esas tiranteses pues también se difuminan y en el fondo estamos hablando de personas que se respetan política y humanamente. Pues Juanma Betancourt, productor ejecutivo y guionista del documental El Terrero de la Libertad, 40 años del Parlamento de Canarias, compañero. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer estar aquí y espero que a los espectadores les guste cuando tengan ocasión de verlo. Estaremos atentos para verlo. Gracias, Juanma.